Capítulo 28, versículo 19, ahora lo vamos a ver, pero antes de eso quiero compartir un versículo que el Señor me dio antes de subir acá. Mateo 28, 19. Bueno, la palabra acá, ¿sí? En el Salmo 32, versículo 5, estamos en este tiempo donde nosotros como iglesia estamos viendo esto que es haz obra de evangelista. Y el Salmo 32 es una ayuda muy grande para nuestra vida, para nuestra alma. ¿Sí? Voy a leer del versículo 1 al 5 del Salmo 32, va a decir lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta mañana te queremos dar gracias. Gracias por esta palabra, gracias por este tiempo en donde, Señor, tú nos estás mostrando, Señor, Señor, el camino de la iglesia, el camino, Señor, de las personas. Señor, nos estás mostrando que necesitamos caminar hacia ti. Que toda persona, Señor, en esta vida necesita caminar hacia ti y conocerte a ti. Por eso, Señor, en este tiempo y en esta mañana nosotros te pedimos como iglesia, Señor, que las personas sean tocadas por ti. Señor, para arrepentimiento y conversión y vengan a la vida que tú has preparado para ellos. Gracias, Señor. Amén. 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 Bueno, quédese un poquito con el Salmo ahí. Vamos a Lucas. Gloria a Dios. Se está terminando el frío, ¿no? ¿Están contentos? Aleluya. ¿Hasta qué punto estaremos contentos, no? Porque después viene ese calorcito y después empezamos, qué calor, qué cosa, ¿no? Gracias, Señor. El libro de Mateo, en el final del libro de Mateo, esta palabra nosotros la conocemos bien, en realidad es un versículo, y es interesante porque el Señor Jesús, después de haber resucitado y después de haberse encontrado con los discípulos y de haberle enseñado durante 40 días muchas cosas que no hace referencia en sí la Biblia, pero sí va a decir algo. No, y dice, el versículo 16 dice, del capítulo 28 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado,
he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora, es interesante esto porque nos va a hablar la Escritura de lo que de alguna manera el Señor quiere para la iglesia. ¿Sí? Cuando el Señor viene, ¿sí? Hay algo que ocurre que Él empieza a decir, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Entonces Él comienza a decir esto, arrepiéntanse y conviértanse, ¿sí? Y el arrepentimiento, ¿sí? es re importante para esta vida, ¿sí? Todos nosotros, toda persona que vive en el mundo que vivimos como usted y yo, no hay otro mundo por si acaso, ¿sí? Necesitamos entender que Dios siempre nos ha estado llamando y buscando y que la intención de Dios es esta de darse a conocer. Siempre se quiso dar a conocer en nosotros, ¿sí? Algunos en una edad, otros en otras, pero siempre el Señor estuvo ahí para revelarse. ¿Sí? El Señor siempre se quiso revelar a cada una de nuestras vidas. Ahora, cuando hablamos de la evangelización y cuando hablamos esto de dar a conocer a Cristo, ¿sí? Hay una herramienta que nosotros usamos y que el pastor Moisés nos enseña muchas veces, que es esto se llama evangelismo explosivo. ¿Sí? Yo voy a tomar algunas cosas de evangelismo explosivo hoy, y evangelismo explosivo nos va a dar dos. ¿Quién conoce evangelismo explosivo acá? ¿Sí? 1, 2, 3, bien. Bueno, evangelismo explosivo es la prédica del evangelio de una forma, ¿sí?, que llega a las personas, ¿no? En algún punto el Señor toca el corazón de la persona. Ahora, quiero que me acompañen un poco a dos preguntas que van a aparecer ahí. ¿Sí? Hay un error en las preguntas, igual la vamos a corregir. Estas preguntas yo las descubrí acá en esta iglesia, porque a mí me predicaron el Evangelio de otra forma. Está bien, ¿no? Y no significa que no sirvan las preguntas o que lo otro no sirva, sino que uno descubre como en más profundidad a Dios, ¿no? Y hay dos preguntas acá, ¿sí? Cuando dice, vamos a leerla y quiero que todos podamos leerla juntos, ¿sí? Dice, ¿ha llegado usted al conocimiento en su vida espiritual de que si muriera hoy iría al cielo? Entonces, esa pregunta a mí nunca me la hicieron, ¿sí? Ojalá me lo hubiesen hecho en algún momento, pero nunca me preguntaron, ¿sabés si te irías al cielo? No, nunca me la hicieron, pero hubiese sido bueno. Y la segunda pregunta que va a venir es, si estuviera usted delante de Dios y Dios le pregunta, ¿no? Que Dios le va a preguntar a usted, ¿por qué cree usted que debo permitirle la entrada al cielo? ¿Qué contestaría? ¿Qué contestaríamos si estuviéramos delante de Dios? ¿Sí? ¿Tendríamos una respuesta clara, ¿no?, para decirle al Señor, ¿por qué te tengo que dejar entrar? ¿No? ¿Qué le contestaríamos nosotros? ¿Qué es lo primero que llega en la mente de ustedes? Es lo que dice ahí. ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Qué se le ocurre? ¿Alguien de ustedes, los que saben la respuesta, no la digan? ¿No? ¿Qué cosas diríamos
¿no? Que sería lo primero que le dijéramos a Dios si estuviéramos ahí. ¿Qué le dirían? ¿Alguien se anima, ¿no?, a decir algo? No, no sale en vivo, por si acaso. El vivo sale de acá para allá. ¿Sí? Para allá no se escucha, usted nadie lo conoce, no se preocupe. ¿Sí? ¿Qué le diríamos? ¿Sí? ¿Sí? Hay otras. ¿Se podrá ver la otra plaquita de las otras preguntas? Hay otra preguntita que va a aparecer ahí, otra forma, el del martillo. Bueno, cuando esté me dice. Bien, ahí hay una conversación, ¿la ven? Sí, pero pusimos un poquito nomás. Entonces hay una persona que se llama Kevin, ¿sí? Y le dice a Pedro, me gustaría saber tu opinión sobre algo, ¿no? Estamos tratando de hablar, ¿cómo haríamos para hablarle a una persona? ¿No? Entonces vieron que hay formas de hablar, necesitamos encontrar. Entonces acá Kevin le pregunta, o le dice a Pedro, me gustaría saber tu opinión sobre algo. Y Pedro dice, sí, por supuesto. ¿Tú crees que son solo unas cuantas personas las que irían al cielo o muchas? ¿No? Una pregunta que puede cambiar todo en la vida de una persona. ¿Sabés si son muchos los que pueden ser salvos? ¿No? ¿O pueden ir al cielo? Nosotros usamos la palabra salvo porque estamos acostumbrados, pero ¿sabemos si nosotros miremos un poquito nuestra ciudad, nuestra familia, la gente que usted conoce, que lo rodea, y si nos hicieran esta pregunta, ¿sabemos si somos muchos o somos pocos los que iríamos al cielo? ¿No? Nos deja como, no sé si le deja un nudo en el estómago, pero nos deja como ¿qué es esto? ¿No? Y acá Pedro responde, dice, seguramente solo unos pocos. No es cristiana la persona, ¿sí? Pero dice, seguramente unos pocos. Entonces él le pregunta, ¿y qué te hace pensar así? Y ahí empieza el diálogo. Igual no lo pusimos todo, ¿no? ¿Está? Bueno, vamos a verlo un poquito, ¿sí? Entonces Pedro le dice lo siguiente. ¿Por qué unos pocos? Dice. Entonces Pedro dice, porque la mayor parte de las personas son malas, etc. O sea, ¿usted sabe que hay gente mala o no? Y sí. En el mundo entero, o sea, hay personas malas. Incluso nosotros podemos estar considerados dentro de los malos, ¿o no? Podemos estar considerados ahí, aunque no lo podamos ver. Ahora se lo vamos a ver un poquito. Entonces dice Kevin, Pedro, ¿tú crees que serás uno de los pocos que irá al cielo? ¿No? Y iba a decir, yo creo que sí, dice. Yo creo que sí. ¿No? Qué bueno que uno pueda responder así. Y entonces dice, ¿por qué? ¿Y por qué? He sido una persona bastante buena, dice. ¿No? ¿Usted no se considera bueno? Pero dígame, ¿no somos buenos en algunas cosas y en otras malos? ¿No? ¿O no? Entonces, no está bien, ¿no? Porque hemos hecho cosas buenas, sí. Hay cosas buenas, pero hay cosas que están ahí y que para Dios no es lo mismo. Lo vamos a ver un poquito. Entonces, va a decir, Kevin le dice, Pedro, cuando muramos,
Dios nos va a juzgar en base a sus leyes. Dice, como tú has dicho, no todo el mundo va a ir al cielo. ¿Tú conoces cuáles son sus leyes? Y vamos a hablar de cosas simples de Dios, que están en los mandamientos y que están en el corazón de cada persona. Que, por ejemplo, cuando hablamos de no mientas, ¿no? No mientas, no mates, no robes. ¿Qué otras cosas usted conoce? Que son las simples, que están ahí. No adulteres. ¿Sí? Que están en los mandamientos. ¿Alguno se acuerda de alguna más? Bueno, dice, no tendrás dioses, no tendrás otro Dios. Hay cosas ahí. ¿Cómo? No dirás falso testimonio contra otro, ¿sí? Hablar de alguien mal y que no es así, ¿sí? Falso testimonio. Entonces, eso está acá. Las leyes de Dios, de alguna forma, están acá dentro de nuestro corazón. Y nosotros sabemos cuando las rompemos. ¿Usted sabe o no? ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito el relato. Dice, estás hablando de los 10 mandamientos, ¿no? Y Kevin dice, exactamente, ¿has obedecido todos esos mandamientos? Pues sí, dice. Sí, he hecho todo esto. Sí, dígame si usted no lo ha hecho. ¿Ha obedecido? Sí. Y dice, Kevin dice, y va a decir, probemos con este. Dice, no robarás. Entonces va a decir, pues nunca he robado nada. Ni siquiera algo pequeño, le dice Kevin. Pedro le dice, bueno, quizás algo pequeño, insignificante, diría yo, ¿no? Pero Kevin dice, pero ¿no es robar aunque sea pequeño? Está bien, ¿no? No, porque a veces vieron cómo es esto. Yo cuando era chico, yo le decía lo que pasaba en mi ciudad, la gente de la ciudad de Olavarría, o sea, y en las conversaciones de las personas. Por ejemplo, cuando le robaban a uno que no tenía, había una persona que decía, pero ¿por qué no le roban al que tiene plata? Róbenle al que tiene, no al más pobre. Dígame, ¿eso es razonable? No, pero la gente lo vive así. Nosotros pensamos así. Entonces, acá, aunque sea algo pequeño, aunque me haya llevado el capuchón de una lapicera, y que usted va a decir, pero es un capuchón de lapicera. Pero es robar. Y eso es lo que está ahí. Entonces, nos va a decir lo siguiente. Me imagino que sí, dice Pedro, es robar, ¿no? Entonces Kevin le dice, Pedro, el día en que Dios te juzgue en base a este mandamiento, ¿vas a ser inocente o culpable de transgredirlo? ¿Y qué dice Pedro? Culpable. ¿Qué está pasando ahí? La persona está teniendo, que se llama convicción de pecado, está descubriendo el pecado. Entonces le va a decir lo siguiente, veamos este otro mandamiento, no mentirás. ¿No? ¿Y qué dice Pedro? Tan solo mentiras piadosas. ¿Usted tiene mentiras piadosas? Existen las mentiras piadosas, ¿saben o no? ¿Sí? Las mentiras piadosas, o sea, son mentiras, pero tratamos de santificar la mentira. No para que se vea que no era malo mentir, que era por una buena causa. Entonces va a decir lo siguiente. Dice, y Pedro dice,
Pedro, el día en que Dios te juzgue en base a este mandamiento, ¿vas a ser inocente o culpable de transgredirlo? De vuelta él dice culpable. Entonces dice, veamos otro mandamiento, dice, no cometerás adulterio. Y él dice, ese sí que lo he guardado, dice Pedro. Entonces, ¿qué viene? Dice, Jesús dijo que si miras a una mujer y la codicias en tu corazón, es como si hubieses cometido adulterio. Entonces, en ese momento, ¿no? Ocurre algo acá. Hubo una convicción que embargó al hombre, que se llama Pedro, quien se quedó con la cabeza baja durante unos instantes y después me miró y dijo lo siguiente: ¿y quién es la persona que va a la playa y no comete adulterio en su corazón? ¿No? Pero ¿qué pasa con el hombre? Descubrió algo que estaba en su corazón. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Ya se entusiasmó con el... ¿Qué es lo que pasa acá? Con esta conversación que se nos está mostrando. Aparece lo que nosotros conocemos como pecado, ¿no? El pecado. Y el pecado es aquello que nos ha destruido la vida y que es lo que primero que leímos en el Salmo 32. En el Salmo 32, cuando leímos este salmo es una ayuda muy grande para poder confesar los pecados. Pero muy grande, porque toda persona ha pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay nadie justo. Y que todos nosotros, de alguna manera, pecamos contra Dios. Todos. O sea, si hay alguien que dice que es santo, usted sabe que no es así. ¿Usted vio a sus padres mentir alguna vez? Usted ha mentido, está bien. ¿Pero usted ha visto a sus padres mentir? Por ejemplo, viene alguien a cobrar, ¿no? Decirle que no estoy. ¿O no? O viene alguien que su papá o tu mamá no lo quería ver. Decirle que no estoy. ¿Sí? Dijo mamá que no estaba. Y ya tenía que salir la madre o el padre porque... No. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, nosotros nos acostumbramos a vivir con el pecado. El pecado ha sido parte de nuestra existencia y hemos practicado el pecado. Lo practicamos y no es que estamos como decir, bueno, ese es el pecado, no. Lo practicamos, mentimos, robamos, adulteramos y eso es entre otras cosas, ¿no? Está ahí. Por eso nos pasan tantas cosas. Y el Salmo está hablando de alguien que descubre su pecado, pero que no se lo queda. Porque acá el punto es, descubrimos el pecado en nuestro corazón. ¿Y qué hacemos? ¿Queremos seguir viviendo de esa forma? ¿O podemos cambiar? ¿Usted cree que puede cambiar? ¿Que las personas pueden cambiar y pueden ser personas transformadas por Dios? Voy a tomar agua, ¿sí? Es posible. Toda persona que confiese el pecado y que se entregue a Dios puede cambiar. Puede cambiar. Todos podemos cambiar. Todos podemos renunciar al pecado. Todos podemos renunciar a la maldad. Todos podemos renunciar a la destrucción que tenemos dentro. Porque en el fondo esto nos está destruyendo la vida. Y en el Salmo va a decir lo siguiente: el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Sabe que el Señor le puede perdonar los pecados?
y se los puede perdonar. Y para Dios perdonar no es como nuestro perdón. ¿Sí? Nosotros perdonamos y volvemos a recordar el pecado de otro. Eso no es perdonar. ¿Sí? Perdonar es que aquello que se cometió contra uno, o ese pecado que cometí o que cometieron contra mí, yo lo perdono y ya no está delante de mis ojos. Nosotros muchas veces cuando nos enojamos tenemos a las personas, como dicen, entre ceja y ceja, ¿no? Bien ahí como, la tengo jurada, te la tengo jurada, ya vas a ver, ¿no? Un día vas a ver vos. Eso que tenemos en el corazón así, eso es pecado. Eso está dentro del ser humano. Y eso es lo que nos va destruyendo la vida. Por eso es necesario descubrir el pecado que tenemos, venir ante Dios, ¿no? Entonces va a decir esto, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué significa? Que el Señor perdona y cubre. Entonces la persona que usted conoce, si yo conociera su vida como ha sido sin Cristo, es una cosa. Pero cuando el Señor le perdona, cubre sus pecados y le da esta vida nueva, de acuerdo al Evangelio que nosotros predicamos, la persona, usted y yo no la podemos mirar igual. Porque ha sido transformada la persona. Y esto es el Evangelio. El Evangelio hace eso, que una persona que usted conocía, que era de esta forma y esta característica, abandonó el pecado, el Señor la perdona y la restaura, le da una vida nueva. Eso hace Jesucristo. El único que puede hacer eso es Jesucristo. Por eso cuando se habla el Salmo, se está diciendo algo muy importante. Dice, bienaventurado. Bienaventurado aquel que, dice, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Qué significa? Que, se escuchan las palomas, que el pecado que está en mi corazón, si yo le pido perdón al Señor, ¿el Señor qué hace? Me perdona. Por eso el arrepentimiento. Y el pecado que estaba ante Dios, que rompía yo las leyes de Dios, que lo que está en mi corazón, hay algo que ocurre, que Dios no me va, dice, no culpa. ¿Saben qué beneficioso es que nadie te culpe? ¿Saben qué? Que cuando a uno lo culpan de algo, usted tiene un peso grande. Cuando a nosotros nos culparon de algo, a mí me han culpado de cosas cuando era chico, pero eran ciertas, ¿no? Pero no, está bien, ¿no? Eran ciertas. Pero cuando te culpan, te acusan, fue aquel. En la escuela no saben las macanas que yo he hecho. En la escuela a mí me decían el enano. Porque era chiquito, así bajito, era el más bajo de la clase casi, y cuando había una macana era yo. Y, ¿sabes? Y te culpaban, ahí está, él fue. Y a la dirección, ¿no? Y estar con un rato, ¿no? Sentís esa culpa, ¿no? Se ríe, ¿no? Sentís porque te acusan, fue este, ¿no? Y yo muchas zafaba, ¿no? Porque me escapaba. Pero que te culpen de cosas verdaderas o de cosas injustas, uno siente algo como encima. Y eso que vos sentís es una aflicción. Y esa aflicción te oprime en realidad y te da una sensación de mucha soledad. Y a veces de abandono y a veces de tristeza.
e incluso a veces incluso de depresión. Y te encontrás ahí y yo se lo estoy confesando a ustedes que ni a mis padres les he dicho esto. Eso que vos sentís no te lo puede quitar nadie y no sabés a quién pedirle ayuda, ni se me ocurría a mí cuando era chico pedir ayuda. Mi hijo, por ejemplo, cuenta las cosas. Yo nunca conté nada en mi vida. Nunca nada. Pues eran tantas las macanas, hermanos, que no se podían contar de verdad. Entonces nunca conté nada, pero uno se sentía mal. Y cuando vengo a la Escritura, y la Escritura dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué dice no hay engaño? Porque, ¿qué pasó acá? Hay un cambio. Dios hace un cambio. Eso que uno siente o sentía, se tiene que ir. Se va de la vida de una persona. Entonces va a decir la siguiente cosa, que es, mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice, en mi gemir todo el día. ¿Qué significa esto? Que mientras más perduró el pecado en uno, sin confesar, sin contar, sin como dar cuentas a alguien de la vida, ¿no? Empieza a pasar algo. ¿Sí? Acá habla de el mi gemir todo el día. Es que uno gime por dentro, porque el pecado hace eso. Entonces dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y uno, ¿qué ve acá? Que el pecado te agobia, te aprieta. Pero ¿saben qué es? Esto es la ley de Dios que está en el corazón, que Él colocó antes de que estuvieras, desde que nacieras. Y esa misma ley del Señor te va metiendo como en un aprieto, ¿sí? Te aprieta. Y eso es lo que pasa, ves la mano del Señor. No conoces la mano del Señor, pero eso que sentís es la mano del Señor. Y ahí va a decir algo que dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra vida, ¿no? Nuestra vida se va secando. Una vida que Dios te dio para vivirla con Él, se nos secó, se agotó. Y va a decir, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Gracias, Angélica. Dios le bendiga. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que dice? Mi pecado te declaré. O sea, lo que nos pasa no puede permanecer para siempre dentro del corazón. Lo que tenemos y que nos acusa no puede permanecer para siempre. Por eso dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No encubras. Si vos descubrís que tenés un pecado o que el pecado está dentro de ti, no lo encubras. Confesalo. Y va a decir, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta mañana quisiera yo que puedas tomar tu atención en esto. La primera cosa es que todos nosotros, ¿sí?, hemos pecado contra Dios. Y la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, pero que hay una realidad que Cristo hace, es la de haber muerto por nosotros en la cruz, para que nosotros, habiendo tenido esto en el corazón,
¿sí?, esto sea quitado. ¿Sí? Voy a mostrarles, ya terminamos, ¿sí? No quiero hacerlo largo, pero en el libro de Mateo, capítulo 28, la idea de Dios es que la iglesia, como acá en los discípulos, se comience a colocar del lado del Señor. ¿Sí? Del lado del Señor. Se lo voy a reflejar solamente en un hecho. Sí, pero no lo voy a hablar ni predicar porque se nos va a hacer muy largo. Cuando nosotros leemos, no lo busquen ni nada, en el libro de Juan, en el capítulo 4, usted va a encontrar a Jesús y hay una mujer que se la llama la mujer samaritana. Bueno, cuando nosotros leemos el relato, ¿sí?, nosotros estamos viendo al Señor hablándole y muchas veces nosotros nos colocamos del lado de la mujer. ¿No? ¿Me entiende lo que digo, no? Cuando leemos, nos colocamos del lado de la mujer. ¿En qué? En la necesidad. La mujer tenía cosas, ahora lo voy a explicar brevemente, que está bien, pero yo quiero que usted, voy a el punto primero, y la iglesia se tiene que colocar del lado del Señor, ya no como la mujer samaritana, sino como quienes representando al Señor y dando a quienes le tenemos que dar. ¿Está bien ahí? Bien. La mujer samaritana, ¿sí?, reflejaba una vida en donde había tenido varios maridos. Y el Señor, cuando empieza a hablar con ella, ¿sí?, el último no era el marido. ¿Está bien? Vamos a hacerlo breve esto. Y el Señor comienza a hablarle y busca un punto para que la mujer empiece a hablar hasta que confiesa, ¿no?, las cosas y descubre al Señor. ¿Está bien? Pero eso a la iglesia no le toca. ¿Está bien, no? Yo creo que la mayoría de ustedes ha pasado a ser de ser esa mujer samaritana con necesidad de descubrir al Cristo, porque ella decía, esperamos al Cristo. Cuando venga el Cristo, nos va a enseñar todas las cosas, pero eso era para el que no conocía al Señor. Pero ahora la iglesia se tiene que colocar del lado del Señor. Si la iglesia no se coloca del lado del Señor, siempre va a estar desde el lado de la necesidad. ¿No? Fíjense que la mujer decía, el Señor le dijo, yo tengo un agua que no vas a tener más sed. Y ella dice, bueno, Señor, dame esa agua, así no vengo más a buscarla a este pozo. Piensa en uno, ¿no? Y el agua que el Señor le quería dar era agua de vida. Tenía que ver con la eternidad, ¿no? Pero una vez que tienes la eternidad, ya no necesitas, ¿no?, seguir buscando la eternidad porque la tienes. Ahora la eternidad la tienes que aprender a dar. Por eso digo, colócate del lado del Señor. Por eso cuando el Señor les dice en el capítulo 28, versículo 19, dice, por tanto vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos, pero no, es como entender esto, no se coloquen del lado del que siempre tiene necesidad, porque los pecados les han sido perdonados, porque han conocido al que les ha dado el Espíritu Santo, el que les enseña todas las cosas, y de repente nos encontramos,
del lado, Señor, dame agua. Señor, dame agua. Y el agua está. Pero lo que no hemos dado cuenta es que tengo un agua, ¿sí?, que el Señor me dio, que es para vida eterna y para que otros crean. Vamos a ponernos de pie un momento. Me gustaría orar por esta palabra. Aleluya. Aleluya. Oremos un momento. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos darte gracias en esta mañana. Queremos darte gracias. Gracias, Señor, esta mañana en donde estás abriendo una puerta, Señor, donde entendemos que está en ti el perdón de los pecados. Está en ti, Señor, el buscarnos, el revelarte y el entender, Señor, nosotros que nos estás dando una puerta para vida eterna. Esta mañana, Señor, por lo que leímos al principio, Señor, no es de nosotros la salvación como algo propio y no podemos ser salvos aunque nosotros nos consideremos buenos. Señor, tu palabra nos habla, Señor, de que la salvación es un regalo que tú nos quieres dar. Señor, y ese regalo, Señor, lo queremos recibir. Sabemos que no lo merecemos. Señor, que esto no merecemos el regalo. No lo merecemos por nuestras obras, porque en momentos nos hayamos portado bien o en momentos hemos intentado cambiar. Hemos vivido momentos en que pensamos, momentos en que reflexionamos, momentos en que queríamos cambiar. Hicimos lo posible, pero no fue suficiente. Volvimos a tropezar con el dolor, con el pecado. Y esto, Señor, está en nuestro corazón y es tan fuerte que nos ha afligido. Yo te pido hoy, en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesucristo, que toques el corazón. Que toques el corazón, Padre. Señor, para que entremos en tu plan. Entremos en la vida. Entendemos que todos pecamos, que todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero, Señor, hoy perdónanos. Esta mañana, si usted tiene algún pecado, si usted quiere esta mañana tener un tiempo de confesión, ¿sí? Si el que quiere pasar, que pase acá adelante. Me gustaría ayudarlo a confesar, guiarlo en una confesión, a pedirle perdón al Señor y a tener ese tiempo, ¿no?, de entregar también la vida a Cristo. ¿Sí? Puede pasar cuando usted quiera, pero le voy a pedir que crea esta mañana, crea en el Señor. El Señor que ha dado su vida
por usted, por mí. El Señor que se ha revelado esta mañana, que se estuvo revelando. Padre, en el nombre de Jesucristo, perdona nuestros pecados. Esta mañana, Señor, si tú miras, Señor, seguramente vas a encontrar, vas a hallar que hay pecados, que hay cosas que no están confesadas, que hay situaciones de dureza, situaciones, Señor, de mucha dureza en el corazón. Señor, de mucho orgullo, de mucha resistencia. Señor, aunque el pecado que está ahí, Señor, y nuestra conciencia y nuestro corazón saben que contra ti pecamos. Contra ti hemos pecado, contra ti. Yo quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesucristo, que venga la convicción del pecado, que venga esa convicción de pecado en mi corazón, en mi interior, en el interior de las personas. Señor, tú dices que no hay justo, ni aún uno, ni aún uno, que toda la humanidad se había desviado, que todos se descarriaron como ovejas. Señor, tú eres el único que puedes hacer algo nuevo en la vida de las personas. Tú eres el único que puedes salvar. Tú eres el único que puedes intervenir en el corazón. Interviene en esta mañana en mi vida. Dile al Señor, interviene en mi vida. Interviene en mi vida. Aleluya, interviene en mi vida. No calles, pero dile al Señor, interviene en mi vida. Interviene en mi vida. Aleluya. ¿Hay alguien que quiera pasar? Me gustaría orar por ustedes. Pase, no tenga vergüenza, pase. Me gustaría orar. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras la iglesia adora al Señor, adora al Señor, busca al Señor. Aleluya. Aleluya.